Amados, despojaos del viejo yo, que pertenece a vuestra antigua manera de vivir y está viciado por deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo yo, creado según la semejanza de Dios en la verdadera justicia y santidad. Efesios 4, 22, 24. ¿Has reflexionado alguna vez sobre la intrigante noción de lo que significa para un creyente ser considerado carnal? ¿O te has preguntado sobre las implicaciones para nuestro camino y su influencia en nuestra fe? ¿Podría estar confundiendo un camino terrenal con una peregrinación espiritual? ¿Cómo navegamos por el complejo paisaje entre las inclinaciones físicas y las aspiraciones espirituales? El término creyente carnal suele suscitar reflexiones internas y preguntas sobre la propia alineación con los principios espirituales. ¿Es concebible que alguien pueda proyectarse exteriormente, pero internamente estar esclavizado por deseos mundanos? Y, lo que es más importante, ¿qué pasos se pueden dar para desenmarañar esta situación y llevar una existencia más devota, libre de las garras de una perspectiva terrenal? Hoy centraremos nuestra atención en comprender la marcada diferencia entre vivir en el espíritu y sucumbir a los anhelos carnales. Así que, amigos míos, prepárense porque este vídeo ahonda en los contrastes que experimentan las personas que han abrazado la renovación y, sin embargo, se enfrentan a retos constantes debido a los vestigios persistentes de tendencias innatas. Antes de empezar, si eres nuevo aquí, recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificación para recibir un nuevo y fresco vídeo sobre estos temas eclesiásticos. Sigamos. Explorar este tema desentraña no solo los desafíos que enfrentan algunos cristianos, sino que también destaca la promesa de liberarse a través de la intervención divina. A través de un examen decidido de la propia vida, los creyentes pueden identificar los deseos engañosos y navegar hacia un camino de santidad y plenitud. Desentrañaremos los 7 indicadores que pueden ayudar a iluminar el camino de quienes buscan la iluminación espiritual. En última instancia, el proceso descrito implica transformación, lo que requiere reflexión personal y la voluntad de aceptar los cambios inherentes al crecimiento de la propia vida espiritual. Aquí comienza el camino hacia la comprensión y el avance de la madurez espiritual, proporcionando un faro de esperanza para todos aquellos que buscan profundizar su conexión con lo divino. Mientras continuamos nuestra exploración del viaje espiritual, habiendo establecido previamente el escenario, profundicemos en los rasgos que definen una vida vivida por deseos mundanos. Al comprometerte con nuestra comunidad mediante la suscripción y la activación de notificaciones, puedes mantenerte conectado y alimentar continuamente tu crecimiento espiritual. Ahora, examinemos la conducta de aquellos influenciados por los deseos carnales, alejándonos aún más de una vida guiada por los principios divinos. En primer lugar, consideremos el infantilismo espiritual. Aquellos que exhiben este rasgo se comportan como nuevos conversos, sin ser tocados por la madurez en su fe. Al comienzo del camino espiritual, es común mantener ciertas inclinaciones naturales. Sin embargo, el camino espiritual es dinámico y permite crecer y desprenderse de esas tendencias. Cuando un creyente permanece estancado, vuelve a un estado deliberadamente inmaduro, a pesar de llevar años en la comunidad de fe. Esta inmadurez se manifiesta de muchas maneras. Una visión simplista de los asuntos espirituales, una incapacidad para afrontar los retos de la vida desde una perspectiva cristiana, y una falta de compromiso sincero con su comunidad de fe. Consideremos el discurso de Pablo a los Corintios, en su primera epístola, capítulo 3, versículo 1. Señala su incapacidad para comprometerse con ellos como espiritualmente maduros, ya que seguían inmersos en preocupaciones terrenales. Aunque poseían dones espirituales, carecían del discernimiento adecuado que alcanzan los creyentes verdaderamente espirituales. Sus escritos revelan una preocupación más profunda: la desconexión entre los dones espirituales y la madurez. Una congregación puede exhibir dones espirituales, pero carecer de verdadera profundidad espiritual si permanece impulsada por deseos carnales. No son los dones, sino el carácter y la madurez, o el fruto del Espíritu, lo que define a un verdadero creyente. Pasando a la segunda característica, encontramos que la estructura de sus pensamientos enfatiza los asuntos mundanos sobre los divinos. Al igual que los niños preocupados por la diversión,
Estos creyentes dan prioridad a los intereses seculares, descuidando los deberes espirituales. Es posible que participen a regañadientes en prácticas espirituales como la oración o el estudio, lo que ilustra sus prioridades sesgadas. Así, se acercan a la comprensión de la importancia de la guía divina por encima de las preocupaciones mortales. Experimenta malestar cuando su atención se desvía, mostrando falta de interés. Sin embargo, cuando surgen temas como los cumpleaños, la carrera o los asuntos financieros, encuentra ansiosamente oportunidades para la autoindulgencia, pero no para las búsquedas espirituales. En Romanos 8:5 se afirma que los que viven según la carne se ocupan de los asuntos carnales, mientras que los que están alineados con el Espíritu se centran en los asuntos espirituales. El término griego phroneo se traduce como pensar profundamente, ocuparse mentalmente y priorizar con dedicación. Este verbo abarca todo el ámbito de los afectos, la voluntad y el razonamiento. Los esfuerzos mentales y morales de aquellos en la carne provienen de la indulgencia egocéntrica en los deseos carnales. Tal vida está dirigida por la naturaleza humana pecaminosa, centrada en el yo, donde el deseo personal reina supremo, buscando la gratificación inmediata. Los individuos interpretan esta existencia de forma distinta. Algunos se dejan llevar por la pasión, otros por el orgullo o la ambición. Esta vida está marcada por la inmersión en deleites fugaces desprovistos de Cristo. Recuerda haber conocido a un hombre mayor, creyente, que evitaba el ayuno, los estudios bíblicos o el compromiso espiritual, a menudo aduciendo la salud como excusa. Sin embargo, su verdadero celo residía en la pesca. Este hombre caminaba 4 horas para llegar a la orilla del mar y pasaba días enteros pescando, dando prioridad a la pesca sobre el sustento. Considere esto, querido oyente, ¿dónde habita su mente? Una naturaleza carnal. Resulta en pecaminosidad. Primera de Corintios 3, 3 y 5 destacan los problemas que enfrentaban los corintios. Celos, contiendas y divisiones, señales de ser carnales. Pablo describe esta inmadurez como contenciones y divisiones, espíritus dictados por el egoísmo, no por la guía divina. Observando, todavía, Pablo deseaba el crecimiento de los corintios hacia la madurez. Inmadurez manifestada a través de envidias y disputas. La carta de Pablo a los Gálatas, específicamente 5:20, categoriza a estos como actos carnales, enfatizando los problemas que enfrentaba la iglesia de Corinto. Celos y divisiones. Los celos devalúan a los demás para autoelevarse, negándose a reconocer los talentos de los compañeros. Orientación práctica sobre la vida cristiana y enseñanzas teológicas más profundas para los que ya son creyentes. Profundiza en la comprensión de la naturaleza de Dios, en doctrinas intrincadas y en las complejidades de la fe. La distinción no estriba en la diferencia de verdades, sino en la profundidad de la comprensión y el nivel de madurez espiritual. Algunos creyentes no están preparados para comprender las verdades más profundas debido a su infancia espiritual. La madurez espiritual abarca el crecimiento, pasando de un entendimiento básico a una comprensión más sofisticada. Es esencial que los creyentes se esfuercen por alcanzar esta madurez, despojándose de la inmadurez ligada a la envidia y la discordia, que solo alimentan la división. El objetivo es fomentar la unidad, el amor y una conducta semejante a la de Cristo. En lugar de aferrarse a líderes o figuras que provocan división, se anima a los individuos a mirar a Cristo como líder supremo. La unidad no debe surgir de la lealtad humana, sino que debe basarse en creencias compartidas y en la madurez espiritual. Esta trayectoria ayuda a los creyentes a elevarse por encima de rivalidades mezquinas, permitiéndoles contribuir positivamente a su comunidad. Existe una llamada colectiva a crecer en la fe, a ir más allá de las enseñanzas elementales y a abrazar la plenitud de la sabiduría de Dios. Mientras nos tomamos un tiempo para reflexionar sobre estas cuestiones, te invito cordialmente a suscribirte a nuestro canal y, activando la campana de notificación, te aseguras de que estos esclarecedores debates estén siempre en tu pantalla. Analicemos otro concepto. Al perseguir la madurez, las personas pueden navegar mejor por las complejidades de la vida, equipadas con el discernimiento necesario para abordar desafíos espirituales más profundos. Este viaje transforma a los creyentes,
que pasan de limitarse a consumir lo básico a comprometerse activamente con verdades espirituales avanzadas. El crecimiento conduce a una relación más profunda con Dios, caracterizada por la comprensión, la sabiduría y el amor. Fomenta la unidad, profundiza la fe y alinea la propia vida con las profundas enseñanzas de Cristo. Alcanzar esta madurez lleva a los creyentes a participar plenamente en la obra y el propósito de Dios. Con frecuencia, los corintios revelan su estado interior y las luchas que afrontan para alcanzar la madurez espiritual. La correspondencia de Pablo con los corintios pone de relieve los importantes retos a los que se enfrentaban. Estos creyentes estaban atrapados en asuntos mundanos, perdiéndose la profundidad de la verdad espiritual. Aunque estaban dotados de dones extraordinarios, no sabían aprovecharlos en unidad y servicio. Reinaba la discordia, y el mensaje esencial del amor de Cristo quedaba eclipsado por sus divisiones y disputas. Demostraron un preocupante descuido por las convicciones básicas, incluida la santidad de la Cena del Señor y la verdad fundamental de la resurrección. El mensaje de Pablo para ellos, y por extensión, para nosotros, es claro. El crecimiento espiritual requiere algo más que un compromiso superficial. Se trata de ir más allá de la comprensión inicial, buscando una visión más profunda y transformadora de la palabra de Dios. Los creyentes deben cultivar su madurez espiritual mediante el estudio atento y la reflexión. Es un recordatorio conmovedor de que la longevidad en la fe no equivale necesariamente a profundidad espiritual. El ejemplo de la hermana incapaz de articular una doctrina básica sirve de llamada de atención para muchos. El tiempo pasado como creyente debe producir comprensión y sabiduría, no mera complacencia o superficialidad. En última instancia, el reto consiste en alinear las palabras con la fe. La palabra es un poderoso indicador del estado espiritual y la madurez de una persona. La lengua tiene poder para levantar o derribar, para glorificar a Dios o para ofender. Como dice Santiago, controlar la lengua es una señal de perfección, indicativa de madurez espiritual. Oyentes, es a través de la reflexión y el esfuerzo consciente por controlar nuestras palabras como revelamos la naturaleza de nuestra vida espiritual. Este camino hacia la madurez implica comprender y asumir nuestra obligación de elevarnos y apoyarnos mutuamente, mostrando el poder transformador de la fe. Al analizar el enfoque de un individuo con el uso de articulaciones grandiosas, se hace evidente que muestra tendencias alineadas con búsquedas superficiales. En nuestra sexta observación, observamos el desafío del discernimiento. Aquellos que carecen de madurez y profundidad en su viaje espiritual, a menudo se encuentran incapaces de diferenciar eficazmente entre acciones beneficiosas y perjudiciales, especialmente en lo que respecta a acciones que glorifican o deshonran los principios divinos. Este tipo de individuo suele cuestionar las normas universalmente aceptadas, preguntándose por qué algo se considera impropio si se practica comúnmente. Un encuentro lo ilustra bien. Una vez alguien me dijo, sin vacilar, que ponerse un bikini en la playa le parecía perfectamente inofensivo. Esta perspectiva me sobresaltó, revelando cómo alguien guiado por bajos instintos puede confiar en el entendimiento humano, mientras que el verdadero discernimiento espiritual se alinea más estrechamente con los principios celestiales. Consideremos las enseñanzas de Hebreos, capítulo 5, versículos 13 y 14. Aquellos que dependen únicamente de las enseñanzas básicas permanecen inexpertos en verdades más profundas, como un niño. Sin embargo, las enseñanzas complejas pertenecen a los espiritualmente maduros, cuyo compromiso constante les permite hacer distinciones finas entre la justicia y la iniquidad. Los individuos guiados por impulsos carnales dan prioridad a las inclinaciones personales. Por el contrario, quienes alcanzan la madurez espiritual desarrollan la capacidad de aplicar la sabiduría divina mediante la adhesión persistente a la justicia y a los principios divinos. Cultivan una comprensión que trasciende el conocimiento superficial, buscando la profundidad en los principios de una vida semejante a la de Cristo. Un pensamiento renovado y alineado con los valores espirituales les permite adoptar perspectivas que reflejan la visión divina. Por el contrario, aquellos dominados por emociones temporales siguen deseos que contradicen la integridad espiritual. Tales creyentes exhiben una sensibilidad exacerbada, luchando por extender o recibir el perdón.
Rápidamente descorazonados y propensos a retirarse cuando se les corrige, pueden malinterpretar una orientación constructiva. Por ejemplo, al abordar la conducta de una hermana espiritual, su reacción inmediata fue la retirada emocional, lo que indicaba una preferencia por la armonía superficial en lugar del crecimiento. Mi respuesta hizo hincapié en que la corrección sirve de camino hacia un refinamiento espiritual más profundo. Diferenciar el aplauso de la retroalimentación valiosa resulta un reto para los inclinados carnalmente. Reflexionemos sobre el capítulo 3 de Colosenses, versículos 12 y 13, que instan a encarnar la compasión divina. La benignidad encarna un espíritu desprendido de motivos egoístas, que abraza acciones que benefician a los demás. Significa afecto y buena voluntad. La humildad implica la disposición a ser modesto, considerando superiores a los demás. La mansedumbre, en contra de la creencia común, representa la fortaleza a través de la abnegación, no la debilidad. Un autor señaló que la mansedumbre no se debía a una incapacidad para defenderse, sino a una elección consciente del Señor, que disponía de los recursos ilimitados de Dios. Desde un punto de vista negativo, la mansedumbre se opone a la autoafirmación y al interés propio, manteniendo un espíritu ecuánime que no se ve afectado por los elogios ni las críticas, ya que hace caso omiso de los pensamientos egocéntricos. Mientras que la humildad carece de orgullo, la mansedumbre carece de emociones excesivas. La longevidad, en este caso, se refiere a la paciencia mientras se soportan las provocaciones y se mantiene la resistencia frente a las ofensas. Combina la satisfacción con la bondad hacia los demás y la perseverancia durante las dificultades. Querido lector, las señales de un creyente carnal no deben ser ignoradas. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿qué pasa con los creyentes carnales? Su estado, aunque no es constantemente rebelde o pecaminoso, no llega a reflejar la madurez espiritual, actuando como novicios inconscientes de la verdadera salvación en Cristo. Tales individuos pueden exhibir celos, discusiones y discordia, junto con una indiferencia y tolerancia hacia la inmoralidad dentro del contexto de la Iglesia. Hay una falta de consideración seria por las enseñanzas de Dios o de los apóstoles, lo que lleva a plantear asuntos triviales en los tribunales. Pablo transmite explícitamente que los corintios que cometen pecados graves, como la inmoralidad sexual, quedan excluidos de la salvación por Cristo. Estos individuos corren el riesgo de apartarse de la devoción genuina y conformarse a las normas mundanas. El Señor promete juicio y castigo por tales comportamientos, y la continua adaptación a las costumbres mundanas podría resultar en la exclusión del reino de Dios. Algunos ya se han enfrentado a la desaparición espiritual debido a transgresiones significativas. En última instancia, los creyentes carnales se encuentran en una situación precaria. Sus actitudes no reflejan el crecimiento espiritual, arriesgándose a ser excluidos del reino sin un verdadero arrepentimiento y cambios de vida. Persisten las advertencias para los creyentes que viven carnalmente. En primer lugar, es crucial comprender los riesgos de perder la fe, lo que exige autopurificarse de todo aquello que desagrade a Dios. En segundo lugar, la reflexión sobre el destino de los israelitas a causa del pecado nos ofrece un cuento con moraleja. Si estos debates le parecen enriquecedores, ¿por qué no se une a nuestra creciente comunidad? Suscribiéndose, se asegurará de no perderse ninguna actualización, y activando la campana de notificación, se mantendrá informado cada vez que compartamos nuevos contenidos. Estamos muy agradecidos por su continuo apoyo y compromiso en esta búsqueda compartida de la comprensión. En cuarto lugar, es esencial desprenderse por completo de las distracciones mundanas. Este proceso implica una purificación consciente de todas las formas de contaminación, tanto física como espiritual. El objetivo es alcanzar un estado de santidad, impulsado por una profunda reverencia hacia lo divino. Este viaje no está exento de desafíos, pero es un camino que promete una profunda transformación. Cada paso requiere dedicación y fe, ya que uno busca alinearse más estrechamente con los ideales espirituales. La recompensa de tal diligencia no es solo el crecimiento personal, sino también una conexión más profunda con un propósito superior. Al concluir nuestra sesión, confiamos en que estas ideas te sirvan de guía en tu camino. Reflexiona sobre estas enseñanzas, aplicándolas con suavidad pero con seriedad a medida que navegas en tu viaje individual hacia la iluminación.
Recuerda siempre que se trata de un viaje personal, adaptado exclusivamente a tus experiencias y aspiraciones. Con cada nuevo esfuerzo, el crecimiento se convierte en un compañero constante, iluminando el camino hacia adelante con claridad y propósito. Gracias por acompañarnos hoy. Esperamos embarcarnos en futuros debates que sigan enriqueciendo e inspirando. Hasta que nos volvamos a encontrar en nuestro próximo video, que sigan siendo bendecidos y guiados por su fe inquebrantable.